El estudio de seguridad pública de espacio público que lo acaba de presentar el día de hoy muestra cómo ha evolucionado la delincuencia en Chile durante los últimos años, así como la percepción de parte de la población hacia ella. Nos va a acompañar a partir de ahora Mauricio Duch, director de espacio público, para que nos cuentes, Mauricio, de qué se trata el informe y de qué está dando cuenta cuando tenemos una altísima tasa de percepción de inseguridad que muchas veces no va tan acompañada con las cifras de victimización. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el estudio precisamente pretende ser un aporte al debate público que muchas veces está más marcado por impresiones o por guata más que datos, y por tanto nosotros, aprovechando que en las últimas semanas se han dado a conocer varios informes muy importantes para tener un mejor diagnóstico sobre la delincuencia, como la NUSC, por ejemplo, pero también el Ministerio Público hizo una publicación sobre el estado de los delitos de secuestro, y también hace un par de meses tuvimos datos sobre los homicidios, que son datos mucho más definitivos y consolidados. Quisimos hacer una revisión de todo esto, mostrar el panorama actual para ver cuánto está basado en evidencia en nuestro debate o cuánto no. Vamos primero a la victimización, que es efectivamente las personas que han sido víctimas, ellos o en su casa, de algún hecho de violencia. Y ahí claramente hay un aumento en el último año, pero lo que vi que ustedes destacaron es que todavía no llega a los niveles de antes de la pandemia. Me gustaría que me explicaras un poco eso. Hay que hacer una distinción para ver el nivel de criminalidad que hay en el país. Por una parte tenemos la ENUSC, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que mide un conjunto de delitos que son, llamaríamos, delitos comunes más masivos. Todos los robos, todo el hurto, las lesiones. La ENUSC efectivamente lo que muestra es una baja muy consistente de criminalidad, de delitos, de esos tipos de delitos desde el año 2005. Hubo una pequeña alza 2013 a 2018, pero luego una baja. Y por tanto, el incremento que tuvo el año pasado, 2022, respecto al 2021, era completamente esperado, porque era simplemente consecuencia de que el 2020-2021 las cifras son anómalas por la pandemia. Entonces, efectivamente, el 2022 subimos respecto al 2021, pero nosotros consideramos que el punto de comparación es la tendencia que venía desde antes, 2016, 2017, 2018. Y en ese tipo de 2009. Delitos, ¿cómo estamos respecto a esa comparación? En ese tipo de delitos estamos con tasas más bajas que las que teníamos todavía en el año 2019, que son las tasas, descontando estos años excepcionales de la pandemia y el año del terremoto, del 2010, que también tuvo el mismo fenómeno, son los índices más bajos que hemos tenido en Chile desde el año 2005. Con lo cual, efectivamente, como tú sugerías, se producía una disociación entre que aumentaba año a año la percepción de aumento de la delincuencia con lo que mostraba la cifra de la percepción de inseguridad que muestra la ENUSC es de un 90,6%. El más alto en el periodo. Ahora, y tiene poco espacio para seguir creciendo. O sea. Nada. Pero el año 2022, uno podría decir, está basada en que efectivamente el 2022 hubo un incremento respecto al 2021. Ahora, nosotros pensamos que en promedio, como digo, hay que ubicarse, ¿cierto? Estamos en la cifra más baja de victimización de la ENUSC en 18 años. ¿Qué son este tipo de delitos que tienen menor violencia? Pero no necesariamente tienen menor violencia. Piensa tú que los robos son delitos muy importantes, los robos con violencia, cuando alguien ingresa a tu casa, es extremadamente violento. Pero sí, lo que ocurre es que si tú sales del promedio y analizas por categorías de delitos, notas tendencias interesantes. En algunos delitos la tendencia es a la baja, por ejemplo, los hurtos, eventualmente delitos como el robo por sorpresa, pero en algunos delitos hay tendencias a la alza, como los robos de y desde vehículos, efectivamente, y por tanto podría haber esta percepción de mayor delincuencia, puede tener incluso en la propia ENUSC un fundamento. Esto por un lado, pero por otro lado tenemos un fenómeno que no mide la ENUSC. La ENUSC no mide todos los delitos, y probablemente de los más que han generado más impacto en los últimos años son los homicidios y los secuestros. Y hoy día tenemos información en ambos delitos que muestran efectivamente que estamos experimentando una tendencia al alza preocupante desde el año 2016, en el caso de los homicidios desde el año 2018, en el caso de los secuestros. Pero claro, hay que tener presente que los homicidios y los secuestros son en números absolutos muy pequeñitos. Entre ambos suman 2.000 casos versus el 1,5 millones de casos que ingresan al sistema. Entonces, cuando tú los metes en la estadística general, quedan invisibilizados. Por eso es importante hacer un foco en ellos para entender este fenómeno. 6,7% cada 100.000 habitantes es la tasa de homicidio en nuestro país. Exacto. Pasamos de 4,5 por cada 100.000 habitantes el año 2010. Y ahí hay un 50% de aumento. Exacto, ¿no? Es un aumento muy importante.
Pero digamos, medio vaso vacío, medio vaso lleno es que esta tasa para el contexto regional en América Latina, incluso para países con indicadores socioeconómicos y culturales parecidos como Costa Rica o como Uruguay, que típicamente se ponen como Chile, es mucho más baja. Uruguay está y Costa Rica están con tasas de 11, 12 por cada 100.000 habitantes. Ahora, no es para que minimicemos el problema en Chile. El problema en Chile es importante, grave y hay que hacerse cargo, pero sí te pone un contexto de que estamos enfrentando un fenómeno. Claro, y ha crecido un 50% respecto de un año a otro, por lo tanto, si sigue aumentando en esa misma tasa, vamos a llegar dentro de tanto a los 2 podemos dígitos. Subir más. Nosotros hicimos una proyección en el informe que estamos comentando a partir de los datos del primer semestre del 2013 y lo que detectamos en esta proyección es que efectivamente el 2023 va a haber nuevamente un incremento respecto de 2022. Todavía no estamos claros de la magnitud de ese incremento, eventualmente podría ser más tenue que lo que tuvo 2021-2022 o desde el periodo anterior. Ahora, también no es menor el tipo de homicidio, cómo se manifiesta, cómo se ejecuta, porque hay extrema violencia. Nosotros no estábamos acostumbrados a ver cuerpos cercenados en la mitad de la ciudad, ni siquiera en espacios muy lejanos, sino que en este año vimos un desmembramiento en plena Alameda, con una cabeza que se encontró. O sea, eso no lo habíamos visto nunca. Y eso llama profundamente la atención y atemoriza a cualquiera. Absolutamente, y de hecho las cifras, que estas fueron producidas por el Centro para la Prevención de los Delitos Violentos, que es una iniciativa que reunió a todas las agencias estatales que producían información sobre el homicidio para tratar de generar un informe único, se dio a conocer en julio, un poco más, tiene algunos meses, digamos, por así decirlo, pero arroja información súper útil para entender esto. Por ejemplo, qué cosas han cambiado en cómo se cometen los homicidios. Ha aumentado, ¿cierto?, el homicidio cometido por armas de manera significativa. Armas de fuego versus armas blancas o golpes u otro tipo de modalidades. Segundo lugar, han aumentado los homicidios cometidos en lugares públicos, en la vía pública versus las casas que antes tal vez se asociaban más fenómenos de violencia intrafamiliar o asociado a la violencia entre personas conocidas. Y en tercer lugar, ha aumentado también el porcentaje de homicidios cometidos por imputados desconocidos y por tanto ha disminuido el total de personas que resultan sancionadas, el porcentaje de personas que resultan sancionadas. Todo esto sugiere que efectivamente ha cambiado la tipología del homicidio, no 100%, ¿cierto?, pero ha cambiado y que tal vez el aumento podría estar explicado precisamente por mayor nivel de organización criminal y en todo caso claramente por un mucho mayor acceso y circulación de armas de fuego, que es un tema muy importante. Bueno, y eso es lo que explica entonces este nivel de percepción, esta percepción sobre la seguridad, que es de un 90,6%. No, absolutamente, y por tanto uno no podría, por así decirlo, decir que la percepción no tiene un fundamento en cierto espacio de la realidad. Lo importante, creo yo, es que estas cifras hay que verlas con un poquitito más de distancia en el tiempo y distinciones. Me llamó la atención en el estudio de ustedes que hacen la pregunta respecto a cómo ven la seguridad a nivel país. Y hay una mala evaluación. Luego, respecto a su región y después sobre su comuna. Y va bajando esta percepción de inseguridad a medida que se acerca al entorno de la persona. Me da la sensación que lo mismo cuando te preguntan en las encuestas cómo está la economía país, mala, la mía, bueno, más o menos bien. ¿Por qué se produce esa percepción? Bueno, hay varias razones. Cierto punto uno tiene que ver con las fuentes de información. Normalmente mi experiencia en mi barrio es mi experiencia directa, mi conversación con vecinos, y en cambio mi experiencia nacional es una experiencia, por así decirlo, que viene más bien mediatizada y por tanto si hay un homicidio grave en un lugar muy lejano, yo tengo una percepción de aumento de la delincuencia, aunque esto no esté asociado a mi espacio territorial más específico, ¿cierto? Entonces eso explica diferencias. Son diferencias, sin embargo, que se mantienen constantes en el tiempo, o sea, no es que ahora aumentó la brecha, más o menos se mueve entre 30 y 35% la percepción de aumento de la delincuencia que yo tengo de lo que ocurre en el país versus lo que ocurre en mi comuna y por tanto es una variable, por así decirlo, constante. Ahora, me llama también la atención los secuestros. El caso de los secuestros, se vienen reportando secuestros, por lo menos las cifras que yo vi del estudio de ustedes desde el 2012. Cuando una época en que uno preguntaba como periodista, ¿hay secuestro? Y ninguna autoridad lo quería reconocer. Pasamos durante mucho tiempo en esa misma situación. Pero hoy día tenemos unas tasas de secuestro que son bastante altas, o sea,
más bien en número, probablemente en otras partes es mucho mayor, pero por ejemplo, aquí tengo los números. El 2017 había 381 ingresos a la Fiscalía por los secuestros. Después el año 2022 aumenta a 826, o sea, el año pasado hubo 826 reportes de secuestro, pero solamente este año nos preocupamos ya a un nivel distinto cuando se produce el secuestro, te diría lo del empresario en Rancagua. Sí. Bueno, a ver, yo creo que ese es un punto súper importante el que mencionas, porque a veces el debate se hace como si viniéramos de la nada, como si fuéramos unos marcianos que aterrizan en Chile y no existieran instituciones, no existiera registro histórico, no existieran, ¿cierto? Y efectivamente los secuestros son una realidad que en Chile existe hace muchos años, pero se habían mantenido muy estables más o menos hasta el 2017-2018. Y lo que ocurre ahí es que comienza a tener un crecimiento importante. El 2019 tuvimos cerca de 560 y por tanto el salto luego al 2022, ¿cierto?, a 800 es bien importante, pero venía ya en alza y lo que ocurre nuevamente es que el 2020-2021 la pandemia invisibiliza esta cuestión. Ahora, esto es suficientemente serio como para estar muy preocupado de esto. Sí, claro. Y probablemente esto nos obliga a tener una imagen mucho más precisa de qué es lo que está pasando detrás de esta etiqueta secuestros, como hoy día sí estamos teniendo el homicidio. ¿Por qué? Porque el propio informe de la Fiscalía, ellos identifican que de estos 800 y tantos casos, ellos se metieron uno a uno y hicieron una depuración para intentar determinar cuáles eran las modalidades, etcétera, etcétera. Y en esta depuración se descartó un 20% de los casos. Por tanto, los que pudieron terminar en secuestros efectivos se trataba de 600 y tanto. Igualmente súper grave, sí. y la tendencia en todo caso al aumento. Y cuando se metieron a ver estos 600, intentaron identificar cuáles eran las modalidades o los motivos de acuerdo a ciertas clasificaciones internacionales que hay. Y tenemos un 23% de los casos en que no lo hemos podido discriminar, ¿cierto? Entonces todavía nos falta hacer doble clic, tal como hicimos en homicidio, con una metodología que nos ha permitido consolidar información, hacer lo mismo con secuestros para poder tener una imagen más precisa. Lo que sí es interesante, tal vez contraintuitivo, es que el porcentaje mayoritario en los casos en que sí se pudo determinar no tiene que ver con secuestro extorsivo, que es el que estaba presente, que solo representa un 16%, igual es serio, grave, sino que los secuestros cometidos en el contexto de familiares o lo que antiguamente se llamaban los raptos, que representan un 20%, lo cual es un tipo de problema que se ataca de una manera distinta que el problema del secuestro extorsivo. Entonces, por eso es tan importante la evidencia y por eso a mí me parece una tontera realmente cuando uno escucha de líderes de opinión o autoridades de distintos signos decir cosas como que se acabó la época de los diagnósticos, es la época de la acción. Si no tenemos Es lo que la gente quiere escuchar. Es lo que la verdad gente quiere escuchar es soluciones. Y si una autoridad que supuestamente tiene una cierta altura de miras me está ofreciendo soluciones, la gente tiende a confiar. Pero la gente quiere soluciones. No vamos a lograr soluciones si es que no tenemos la mira afinada y por tanto diseñamos soluciones para una tipología de secuestros cuando la evidencia demuestra que hay otras tipologías que tal vez tienen un porcentaje más importante. Entonces, ese es el punto del por qué sirve la evidencia y el diagnóstico. Esto no se opone, obviamente, a adoptar medidas urgentes que permitan, ¿cierto?, resolver algunos cuellos de botella y problemas que tenga el sistema. Ahora, un análisis de este tipo claramente te lleva a que los discursos sean menos grandilocuentes. O sea, si hacemos este nivel de análisis, hacemos el desglose, probablemente no se va a sacar la declaración más altisonante que te va a hacer más popular en redes sociales o más popular entre ciertos electores. ¿Cuánto hay también de aprovechamiento de ciertos sectores, figuras, y no solamente tiene que ver con un sector, sino que con varios que aprovechan sobre todo la percepción de la inseguridad? Bueno, yo creo que lamentablemente el entorno de incentivos con que está funcionando el debate público en nuestro país efectivamente ha favorecido que el discurso estridente, más que el discurso riguroso, sea el que tenga mayor presencia. Esto lamentablemente no es solo un problema en Chile, es algo que tú ves hoy día a nivel mundial. Probablemente las causas y las razones exceden mis competencias y tú tienes tal vez más que yo porque esto te toca verlo en varias cosas, pero el punto es el siguiente: si efectivamente la delincuencia se ha transformado en un problema número uno de preocupación para la ciudadanía y efectivamente tenemos algunos indicadores que muestran que se está deteriorando una situación en delitos muy complejos, es la hora de
tener políticas de Estado en serio sobre esta cuestión. Ahora, hay muchísimas leyes que se han aprobado en el último tiempo, todavía quedan por aprobarse partes de estas 31 que se acordaron entre la Cámara de Diputados, el Senado y Presidencia, pero ¿están yendo en la dirección correcta de acuerdo a los datos que vamos obteniendo? A ver, en mi opinión, hay un sobreuso de la ley como herramienta para enfrentar los problemas de seguridad. Y esto, además, tú lo puedes, digamos, porque primero hay una concepción mágica de que la ley por sí sola es capaz de cambiar la realidad. Y todos los que, yo soy abogado, enseño en una escuela de Derecho, sabemos que la ley tiene enormes dificultades para cambiar prácticas institucionales asentadas, cultura, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, muchas de estas leyes no se basan en ningún diagnóstico, lo que discutíamos antes, ni menos tienen algún soporte en evidencia que su contenido vaya a construir. Por ejemplo, muchísimas de las leyes que se han aprobado en el último tiempo tienen que ver con incrementar cada vez más las penas de los delitos. En delitos de homicidio y secuestro, hoy día ya tenemos penas altísimas para cualquier comparación internacional. Y no es el problema realmente que tengamos en Chile de que detengan a alguien por homicidio o por secuestro y salga a la calle porque la pena es baja. Eso no es el problema. El problema que tenemos hoy día es la capacidad de nuestras agencias estatales de poder investigar y esclarecer estos delitos para poder sancionar. Porque si se les sanciona, en los casos que se sancionan, efectivamente se obtienen penas bastante altas. Entonces, todas las legislaciones orientadas a seguir tratando el problema como si fuera un problema de pena o de voluntad, en general su rendimiento ya no da más. No da más. La semana pasada hubo un terrible hecho que fue el asesinato de un niño de 5 años en un ajuste de cuentas en la comuna de Padre Hurtado. Al día siguiente claramente salieron muchos discursos muy estridentes, como dices tú, pero... Y se pide, sobre todo, han surgido voces parlamentarias, senatoriales, pero sobre todo alcaldicias, de pedir estados de excepción o decretar estados de excepción en las zonas, digamos, sobre las que pueden tener mayores atribuciones. ¿Eso sirve? Yo creo que poco. Yo creo que la demanda del estado de excepción, que digámoslo no es nueva, partió el año pasado, frente a cada hecho delictivo importante se pedía estado de excepción, se ha transformado en la nueva varita mágica que complementa la demanda por subir penas o nuevas leyes. Ahora, si la gente tiene este nivel de percepción de inseguridad, 90 y tanto por ciento, 90,6%, también la gente espera algo concreto como eso, algo que ellos puedan ver. No, yo creo que es absolutamente comprensible que algunas autoridades quieran adoptar algunas medidas para mostrar que están preocupados por el tema. Yo creo que eso es absolutamente razonable y valorable porque que adopten la iniciativa y que se vean proactivos y también presionen a autoridades para que la autoridad... Yo creo que eso es parte del juego democrático, es absolutamente legítimo en la forma en que mejoramos. Lo que yo tengo más distancia es que se planteen panaceas, ¿cierto?, que no son tales, en donde la evidencia dice que no producen resultados, pero que además eventualmente, ¿cierto?, puedan ser a veces disparos en el pie, porque en materia de política pública, en seguridad como en cualquier otro tema, tú tienes recursos políticos, humanos y técnicos limitados. Si tú malgastas esos recursos políticos, técnicos, humanos en medidas que tienen poco respaldo en evidencia y que no van a producir resultados, perdiste una oportunidad de hacer algo que sí podría tener y al final del día eso se paga en empeoramiento de las condiciones de seguridad. Ejemplo, parte de la noción de estado de excepción ha estado, ¿cierto?, con la idea de, entre comillas, militarizar el control de la seguridad. Hay evidencia reciente que en América Latina, por ejemplo, que analiza en detalle en la situación de Cali en Colombia, que muestra que la militarización de la seguridad en Cali, Colombia, no tuvo un impacto positivo en disminución del delito, en mayor percepción de seguridad en la comunidad, y más bien luego, cuando se terminaron las intervenciones, lo que producía era una mayor sensación de desprotección de la población en términos de derechos humanos, de trato arbitrario, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos en Chile las propias instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas diciendo no es conveniente hacer esto, pero se sigue insistiendo en esto sin ninguna evidencia de respaldo. Entonces, este ser proactivo, que yo lo encuentro razonable, el demandar cosas, tiene un límite, que es que conversemos en serio de políticas públicas en este tema. Por otro lado, tenemos a un presidente como Bukele de El Salvador, que es el presidente que tiene mayor índice de aprobación entre los extranjeros en nuestro país. Por lo tanto, desde
desde la política lo que se busca más bien es parecerse a un Bukele que parecerse a alguien que tenga una racionalidad y un discurso más bien moderado. Sí. Bueno, este es uno de los riesgos del estado del debate que tenemos hoy día en Chile, que es este estado de que asume como que todas nuestras instituciones no hicieran nada, todas fueran problemáticas, genera una deslegitimación que abre al sistema democrático a todo tipo de populismo, experiencia autoritaria o incluso hasta golpes de Estado. Entonces, yo creo que corremos riesgo si es que no nos ponemos serios en este tema y uno pediría a las autoridades de distintos signos y más responsabilidad porque aquí se juega la calidad de nuestra democracia. Claro, el ejemplo Bukele se menciona, Bukele las maras las hizo desaparecer. Bueno, nadie se acuerda que los 2 primeros años se descubrió, ¿cierto?, que Bukele tenía un acuerdo con algunas para la impunidad. Ok, olvidémonos de eso, ¿cierto? Pero los analistas que han trabajado, han analizado el caso Bukele, dicen sí, efectivamente hay un impacto en este nivel, pero solo nos costó el Estado de Derecho. Yo creo que Chile, que tiene una larga tradición democrática de Estado de Derecho, debería hacer esfuerzos por cuidarlo un poco más. Ahora, ha habido medidas como este equipo contra el crimen organizado que se creó hace aproximadamente un mes y este último fin de semana, por ejemplo, solo en Santiago se produjeron 8 homicidios, por lo tanto tuvieron muchísimo trabajo. ¿Eso sirve? A ver, yo creo que ese tipo de respuestas son aquellos que yo veo positivamente o que van orientados a la dirección correcta, que tienen que ver no tanto con leyes nuevas, porque ya tenemos muchas leyes, muchas facultades, sino más bien cómo mejoramos las capacidades operativas del sistema allí donde el sistema se ha ido burocratizando y perdiendo capacidad de esclarecimiento de hecho. Entonces, yo creo que el ECO, este equipo de respuesta, parte de un diagnóstico crítico que el propio sistema hace de que la forma tradicional de responder a estos delitos de homicidio, secuestro vinculado a crimen organizado no sirve porque el sistema es demasiado burocrático, es un elefante moviéndose en una cristalería y por tanto había que crear equipos especializados, multidisciplinarios que tuvieran un sentido de oportunidad, que ocupen la tecnología, o sea, todo esto, y además todo esto basado en la evidencia que tenemos de cómo se están produciendo, dónde se están produciendo los homicidios. Entonces, yo veo que ese tipo de iniciativas pueden ser una iniciativa que a mediano y largo plazo tengan impacto. Lo relevante ahora es que se puede evaluar. Yo creo que este es otro problema que uno aprecia en el debate en materia de seguridad en Chile. Tiramos medidas, aprobamos leyes y nadie evalúa nada, ¿cierto? Esto es como que si yo hiciera una política económica de redistribuyera recursos, después, bueno, ¿qué pasó con esa plata? No, nadie tiene idea, digamos. Eso sería impresentable en otras áreas de política social. Pero en materia de seguridad podemos plantear ideas que no tienen soporte en evidencia, creatividad del momento, digamos, y que luego no se evalúan. ¿Qué podría salir mal, no? Claro. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por esta conversación, por cierto, por explicarnos este estudio y por hacer este llamado a que discutamos en serio. Sí, invito a todos quienes están viendo esto, si quieren ver el informe que tiene tablas y explicaciones más detalladas, lo puede ver en la página web de Espacio Público, www.espaciopublico.cl. Muy bien, pasado el aviso, muchísimas gracias nuevamente y nosotros hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso.